Hola, nosotros somos el grupo número 7. Nuestro trabajo estudia la causalidad entre el dióxido de nitrógeno y la circulación vehicular en la ciudad de Buenos Aires. Para nuestro trabajo y su presentación vamos a repasar algunos temas, vamos a contar cuáles son nuestros objetivos, estudiar los datos con los cuales trabajamos, vamos a hacer un análisis exploratorio de esos datos y analizarlos. Después vamos a estudiar la correlación que existe entre las variables, su autocorrelación y también la causalidad, que es el foco principal del trabajo. Y por último, vamos a realizar un estudio de forecasting. En primer lugar, a modo de introducción, voy a explicar qué es el dióxido de nitrógeno, el cual es un gas compuesto por un átomo de nitrógeno y dos de oxígeno, y este gas es nocivo para la salud del ambiente. En cuanto a la salud, favorece el desarrollo de enfermedades respiratorias, crónicas y agudas, como el asma, el EPOC, el cáncer pulmonar. También aumenta la mortalidad en personas que ya previamente tienen esas enfermedades y aumenta las hospitalizaciones. En cuanto al ambiente, tiene efecto directo sobre la fotosíntesis de las plantas y podría llegar a favorecer el efecto invernadero, favoreciendo a su vez el calentamiento global. Además, tiene un efecto en la acidificación del agua, generando lluvias ácidas, y es precursor de otros contaminantes. Su ciclo de vida entonces empieza en su zona de emisión. Las fuentes de emisión pueden ser antrópicas o naturales. En cuanto a las naturales, se encuentra el suelo y los incendios forestales, los cuales pueden o no ser naturales, ¿no? Y en cuanto a las antrópicas, que son las más importantes, está la industria, los hogares y el transporte carretero. Siempre muy asociado a la combustión de combustibles fósiles, ¿no? El transporte carretero siendo el más asociado a estas emisiones. Entonces, esta molécula de nitrógeno es emitida por sus fuentes y sufre distintas transformaciones en la atmósfera a partir de energía radiativa y se transforma en otros componentes como el ozono, que a la altura de la troposfera es también un contaminante atmosférico. Esta transformación desde su formación hasta su transformación final suele durar entre 1 o 2 días, siendo mayor su tiempo de vida en la atmósfera durante el invierno, es decir, a temperaturas bajas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Si su tiempo de vida es tan bajo de 1 o 2 días, esto hace que no le dé tiempo a dispersarse desde su fuente de emisión. Por lo que de observar concentraciones altas de esta molécula, podemos estar seguros que su fuente de emisión está muy cercana a donde lo estamos observando. Esto no pasa con otras moléculas como el dióxido de carbono, por ejemplo, que tiene un tiempo de vida de 50 a 100 años. Entonces podemos ver dónde lo encontramos, sabemos que su emisión está cerca. Acá en este mapa, que es del satélite Tropomi, que después lo vamos a explicar mejor, es un promedio entre 2017 y 2018, vemos los puntos calientes que, coincidentemente, están sobre las zonas más pobladas del mundo. Entonces, una pregunta directa que sale de esta introducción es: ¿qué pasó durante la pandemia? Todos sabemos que durante la pandemia se establecieron distintas restricciones a la circulación en una gran cantidad de ciudades del mundo. Si la circulación disminuyó, esto quiere decir que el transporte carretero también disminuyó y por lo tanto va a disminuir la concentración de este y otros contaminantes. Pero por ahora, por este TP, nos vamos a quedar nada más con este contaminante. Se hicieron un montón de estudios sobre esta temática. Por ejemplo, acá hay uno en Madrid que compara el antes y el después de la cuarentena. Madrid tiene una situación en la cual hay mucha contaminación atmosférica y el efecto fue muy notorio, pero existen pocos estudios que se hayan realizado en América Latina. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en este caso en Ciudad de Buenos Aires. Y el objetivo de nuestro trabajo es describir la serie temporal de la concentración de nitrógeno y compararla con la de vehículos en circulación de la ciudad de Buenos Aires. Además, queremos determinar si la instauración de las restricciones al movimiento causó un comportamiento distinto en las series de tiempo de la concentración de dióxido de nitrógeno y de conteos vehiculares en circulación. Para eso, vamos a utilizar 3 series de tiempo distintas. La primera es la de nitrógeno.
Esta serie se construyó a partir de imágenes satelitales del instrumento TROPOMI del satélite Sentinel-5P. Estas imágenes se obtuvieron desde julio de 2018 hasta noviembre de 2020 y tiene una frecuencia de muestreo, o sea que el satélite pasa por el mismo lugar, por la ciudad de Buenos Aires, una vez por día más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque hay días en los cuales no pasa y otros días en los cuales pasa 2 veces, pero la mayor cantidad de veces pasa una vez por día. Al ser imágenes satelitales, está compuesta por píxeles. Cada uno de esos píxeles tiene un tamaño de lado de 0,01 grados. Por lo tanto, en la ciudad de Buenos Aires entran aproximadamente 528 píxeles. Siendo que también se agarra parte de lo que es el Río de la Plata y parte de zonas que no son tan densamente pobladas, se tomó el 30% más alto de esos píxeles a fin de encontrar la zona más afectada por este gas. Y a partir de esa zona se tomó un promedio. Por lo tanto, nos quedamos con un valor casi por día de la concentración de nitrógeno promedio. La segunda serie temporal es la de vehículos, la de conteo de vehículos a través de los peajes de la ciudad. Estos datos fueron tomados de la base de datos abierta de la ciudad de Buenos Aires, disponible en internet, y tiene una extensión temporal entre 2019 y 2020, inclusive es ambos años, ¿no? Y con una frecuencia de muestreo de 1 hora. Para poder cruzarlo con la base de nitrógeno, que es de 1 vez por día, se calculó un promedio diario de esa cantidad de vehículos. Por último, se obtuvo la base de datos en la serie temporal de la temperatura media sobre la ciudad de Buenos Aires. Esta fue medida por el Servicio Meteorológico Nacional en la estación observatorio que se encuentra en Villa Urtúzar, al lado de la Facultad de Agronomía. Y tenemos datos entre 2018 y 2021, con una frecuencia de muestreo también de 1 hora, y por la misma razón que con la de vehículos, se calculó promedio de temperaturas diarias. Entonces, la base de datos de nitrógeno y vehículos tienen esta pinta. En el caso de nitrógeno vemos que hay datos faltantes por este tema de que el satélite no pasa todos los días. Vemos una estacionalidad que pareciera anual, y acá la línea roja representa el inicio de la cuarentena. Vemos lo que pareciera un pequeño descenso, que después vamos a ver si es importante o no. Las imágenes crudas tienen esta pinta, y acá se compara lo que sería el año anterior, febrero y abril 2019, con febrero y abril 2020. Es importante aclarar que la cuarentena empezó en marzo 2020, por lo tanto, febrero era el último mes entero sin cuarentena y abril el primer mes entero con cuarentena. Por eso se comparan estos meses. En cuanto al conteo vehicular, que son datos horarios, por eso esto no se ve tan lindo, al comenzar la cuarentena se ve un descenso muy importante y casi inmediato de la circulación vehicular. En este caso se hace un zoom de estas zonas para que se vea mejor. Y como dije, el descenso es casi inmediato, y además se ve que previamente había una estacionalidad pareciera semanal y diaria de la circulación vehicular. Para poder seguir utilizando la base de datos de nitrógeno, se realizó una imputación de estos datos, ya que había bastantes datos faltantes. La imputación que se realizó es por interpolación usando el método de Spline, y se obtuvo al final una base de datos llena en toda la extensión del periodo de tiempo que tiene la base. Se realizó una descripción de las bases de datos. En primer lugar, se realizó una transformación de Fourier para observar el dominio de frecuencias de ambas. Y en el caso de la serie de nitrógeno, se pudo observar que la transformada de Fourier mostró picos en lo que sería una frecuencia inversa de 6,98 días, es decir, que tiene una frecuencia de casi 7 días, es decir, una frecuencia semanal. También se vieron picos cercanos a 29, 26, posiblemente a 28, que es un múltiplo de 7, y un pico en 436. En cambio,
el dominio de frecuencias para la serie de vehículos mostró un pico muy importante a las 24 horas, demostrando que hay una estacionalidad diaria muy importante. También a las 12, a las 8, a las 6 horas. Y además picos de 169 y 80 y casi 4. 169 es muy cercano a 168, es decir, a 168 horas, que es lo mismo que una semana. Y 84 es la mitad de 168. Acá podríamos deducir que se están observando una estacionalidad diaria y semanal muy marcada en esta serie temporal. Bueno, siguiendo con el análisis exploratorio de nuestros datos, lo que hicimos a continuación fue aplicar el método de wavelets u onditas sobre los datos que teníamos. El objetivo de esto era representar a lo largo del tiempo cómo variaban las frecuencias que habíamos analizado en el punto anterior. Esto lo hicimos tanto con la serie de dióxido de nitrógeno como con la serie de vehículos. A simple vista, lo que se ve en ambos casos es que no existen cambios abruptos en las frecuencias a lo largo del tiempo. Sin embargo, cada serie tiene sus particularidades. En el caso de la serie de dióxido de nitrógeno, sí vemos que si nosotros pudiéramos partir a la mitad nuestra serie, en lo que a tiempo respecta, vemos que en la segunda mitad existen por aquí algunos cambios en las frecuencias a lo largo del tiempo. Y con relación a la serie de vehículos, en realidad en este caso se ve aún más que la frecuencia no varía a lo largo del tiempo, los únicos cambios que se ven son algunos también en la segunda mitad. Entonces lo que podríamos decir es que en términos generales las series tienen las frecuencias constantes, pero que existieron algunos eventos atípicos. Entonces, para continuar con el análisis, se tomó cada una de las series y se hizo foco en el periodo que era más crítico. En un primer momento se tomó la serie de vehículos, se tomó el intervalo entre febrero y julio del 2020 y se pusieron en paralelos el gráfico de wavelets y el gráfico de la serie temporal. Y así es que se puede observar como en marzo, que es cuando ocurre este evento atípico, existe un cambio en la frecuencia y podemos observar acá la aparición de un cambio en frecuencias bajas. Y después, siguiendo con el caso de la base de dióxido de nitrógeno, vemos con más claridad estos casos en los que hay cambios de frecuencia. El primero es a fines de marzo y el segundo es en el periodo invernal. Fines de marzo también coincide con el evento atípico y el periodo invernal tiene que ver, como decíamos antes, con las temperaturas más bajas que generan cambios en los valores de dióxido de nitrógeno. En este caso no podríamos decir si existen, digamos, no podríamos afirmar si tienen que ver con cambios en frecuencias altas o bajas, porque en realidad lo vemos en todos los niveles de resolución, pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que existen cambios en la frecuencia en esta serie a lo largo del tiempo, en el periodo que analizamos. A continuación, luego de este análisis, aplicamos la media móvil sobre las series con el objetivo de ver, de evaluar cómo contribuye cada uno de estos filtros en las series y poder encontrar así ciertos patrones de comportamiento. En el caso de la serie de dióxido de nitrógeno, encontramos mayor interés cuando aplicamos el filtro trimestral, que en este caso sería la línea amarilla que se puede observar acá, porque esa línea lo que nos indica es algo que ya habíamos observado previamente, que son mayores valores de concentración de dióxido de nitrógeno en el periodo de los meses de invierno y
valores más bajos en el periodo de verano. Más allá de algunos picos que encontramos, lo que nos permite la media móvil es encontrar estas tendencias. Y a continuación hicimos el mismo análisis, pero sobre la base de conteos vehiculares, y en este caso los filtros se adaptaron a cada una de las series. Así como antes habíamos hecho un filtro trimestral, en este caso ese filtro trimestral no nos iba a brindar tanta información como si encontramos que nos brindaba el filtro aplicado, por ejemplo, de manera semanal, a los valores de manera semanal o mensual. El filtro, cuando lo hicimos diario, nos permitió encontrar cómo cómo cambiaban los valores de los conteos vehiculares a lo largo de la semana. Por ejemplo, cómo se comportaba cada uno de los días. Pero eso lo pudimos ver con mayor detalle cuando hicimos el análisis de forecasting, que lo vamos a explicar más adelante. Y en lo que tiene que ver con el filtro mensual, este fue también en este caso el que nos brindó más información, porque pudimos observar cómo existe, que es la línea amarilla también, cómo existe una tendencia ascendente en los valores de conteos vehiculares. Pudimos observar esta caída que se da en los meses de verano, que es cuando los ciudadanos suelen tener las vacaciones, y otra vez un pequeño ascenso o una tendencia ascendente. Y por supuesto que el análisis de la media móvil nos permitió dejar en evidencia nuevamente el momento del hecho crítico. Además, bueno, la última serie en la que aplicamos el análisis de media móvil fue también en la temperatura, que en este caso no arrojó nuevas conclusiones, sino que confirmó los hechos que ya conocíamos sobre el comportamiento de la temperatura. Continuando con la aplicación de filtros, vamos a ahora realizar la aplicación de filtros tipo FIR. De hecho, los filtros FIR son un tipo de filtro de media móvil, que son los que vimos hace un ratito nomás. Tanto los FIR como los IIR que estudiamos en clase, recordemos que tienen como pros que pueden realizarse de forma online y que son bajos en costo computacional, especialmente los IIR, que son más eficientes en el sentido que para ser más robustos no requieren de sumar más coeficientes, como si pasa con los FIRs. Aquí vamos a usar principalmente el filtro FIR, ya que nos interesa hacer el análisis de pasabajos. Y como contra, ambos tipos de filtros tienen que, como se manejan en el dominio del tiempo, no es tan selectiva digamos, qué señal pasa y qué señal no pasa. Entonces, aquí lo que hicimos fue aplicar el FIR que se llama Hanning, que son 3 coeficientes en este caso usamos un cuarto, un medio y un cuarto. Recordemos que normalmente hacemos que la suma de los coeficientes de 1, ya que no queremos ni amplificar ni atenuar la señal original. Entonces aquí podemos ver en el dominio del tiempo cómo efectivamente los picos más altos son filtrados. Y si vamos al dominio de la frecuencia, vamos a ver la forma que esperaríamos con este centro más suavizado en el centro de las frecuencias. Esto si lo comparamos, por ejemplo, con un filtro de media móvil 3, un MA3, acá podemos ver también en el dominio de las frecuencias, cómo efectivamente está mucho más suavizado de forma central el filtro Hanning, a diferencia del de media móvil. Bien, luego lo que hicimos fue algo muy similar, pero con un filtro FIR 5. Esto quiere decir que son 5 coeficientes.
Y la idea es dar más peso a la muestra central, donde banda de paso y banda de atenuación son más regulares. Esto ayuda a tener una mejor respuesta, obviamente, en la banda de paso, es decir, en las frecuencias bajas, y en la banda de atenuación, es decir, en las frecuencias altas. Acá podemos ver que en el caso de la media móvil 5 va a tener como muchas más ondulaciones que el FIR, que está bastante más suavizado. Y a forma de ejercicio simplemente también aplicamos un tipo de filtro de derivada. Recordemos que los filtros de derivada suelen ser pasaltos, que no es lo que estamos analizando en este preciso instante. Entonces lo que hicimos fue aplicar uno de 3 muestras que, si somos estrictos, esto es al final un pasabandas, que es un poco lo que queremos con este objetivo de minimizar el ruido y maximizar la información. Y ahora nuestro objetivo es entrar en detalle en la serie de dióxido de nitrógeno y analizar específicamente estos picos, esta amplitud tan marcada que notamos en el dominio del tiempo, para lo cual lo que decidimos es hacer un filtro pasa-altos, en este caso, y lo vamos a hacer en el dominio de la frecuencia, que es donde dijimos que podemos hacer una mayor selectividad de qué es lo que se filtra y qué no. Decidimos utilizar el año 2020 y lo hacemos hasta noviembre, que es hasta donde tenemos nuestra serie, donde tenemos la información. Y notamos que la mayor amplitud se da durante julio, que normalmente es el mes que está asociado a temperaturas más bajas. También nos interesa hacerlo a partir del análisis de abril, que es cuando ocurre el evento, donde disminuye específicamente la circulación vehicular, que es una de las fuentes principales de emisiones de combustibles fósiles, y esto puede estar asociado justamente a la otra serie de tiempo que estamos queriendo analizar. Entonces, esta fue, digamos, el lapso que decidimos analizar. Lo que hacemos en primer lugar es pasarlo a el dominio de la frecuencia, donde podemos notar que en el 0 se mantiene una constante, con lo cual allí seguramente hay una componente que prevalece, y por esta zona podemos notar que hay información que seguramente es relevante. Luego lo que hacemos es multiplicar componente a componente por el espectro del filtro, y utilizando un filtro pasaltos de banda 5, obtenemos aquí el filtro, que luego nuevamente con una inversa de Fourier hacemos que vuelva al dominio del tiempo, y aquí podemos ver muy claramente cómo está la serie original y la serie ya filtrada. Nos quisimos enfocar luego a un análisis comparativo, donde hacemos el análisis posterior al evento en sí, y hasta junio, que es cuando ya empiezan nuevamente los niveles de temperatura a cambiar. Y lo que hicimos fue exactamente los mismos pasos que antes, comparando año 2019 con 2020 y entender cuáles fueron las diferencias en una habiendo habido una pandemia y en otro no habiéndolo. Y lo que podemos notar específicamente es que hay unas marcadas amplitudes, o sea, una alta amplitud en el año 2019, que arrancan desde muy empezada la serie. En cambio, en el 2020 todos esos picos más altos parecen estar mucho más corridos, llegando más en mayo y en junio. De igual manera, en el dominio de la frecuencia podemos notar que en el año 2020 hay como cierto corrimiento de los picos más altos. Esto también lo podemos ver un poco más ampliado por aquí en la derecha, donde podemos ver tal cual estos picos en el año 2019, que están mucho más corridos en el 2020. También podemos notar que
cambia bastante el rango del 2019, donde se llega hasta 0,008 y en el 2020 es 0,005. Y de igual manera podemos notar una diferencia bastante marcada en esta componente en el dominio de la frecuencia. Ese es un poco el análisis comparativo que hicimos. Luego, lo que quisimos hacer es un primer acercamiento a un análisis de correlación entre variables. Aquí elegimos el conteo vehicular junto con la serie de dióxido de nitrógeno. Y lo que obtenemos aquí es este esquema de correlación con el lag que nos permite entender y evaluar los desfasajes de una serie con la otra, donde lo que buscamos es encontrar donde hay máxima superposición, que en definitiva es lo que indica donde hay máxima correlación. Aquí la encontramos en el momento cero. Esto quiere decir que no habría en principio corrimiento entre causa y efecto de estas dos series, o al menos correlación, sin llegar al punto de entender si hay una causalidad. Y encontramos algunos momentos donde hay cierta superposición, no parecieran demasiado significativas, e incluso sí encontramos algún punto donde hay una contrafase que resulta algo significativa. Recordemos que la contrafase es el momento donde justamente la correlación está opuesta, es decir, que cuando una serie sube, aumenta, la otra disminuye. Posteriormente, el análisis que hicimos fue de autocorrelogramas. Esto quiere decir evaluar la correlación de la serie en sí misma. Y lo que encontramos fue, por un lado, en el conteo vehicular, es que existía puntos de máxima correlación cada 24 horas y por otro lado cada 168 horas, que esto representa una semana. Por otro lado, en cuanto a la serie de dióxido de nitrógeno, encontramos que había cierto ciclado por año a nivel anual, y por otro lado, en la línea de los días, cada 7 días, es decir, una vez por semana. Recapitulando, como venimos viendo, el dióxido de nitrógeno tiene muchas fuentes de emisión, pero la más importante es la combustión de combustibles fósiles, en especial de aquellas que son producidas por la circulación vehicular, aunque también intervienen otras fuentes de emisión, como las industriales y las del hogar. El 20 de marzo de 2020, en Argentina se instauraron las restricciones al movimiento para mitigar la transmisión de COVID-19. Y en cuanto a lo que fue la circulación vehicular, este evento que está acá marcado en negro, el 20 de marzo, representó un descenso abrupto en lo que fue el conteo de vehículos diario, con después una posterior tendencia hacia alcanzar los valores anteriores previos a dicho evento. También se notó cierta disminución en lo que es la concentración de dióxido de nitrógeno. Recordemos el análisis que hicimos de filtro pasaaltos para este mismo periodo en el año anterior, en el 2019, o sea, sin el evento, donde, bueno, claramente veíamos que había frecuencias mucho menores en el 2020 a partir del evento. Ahora bien, si bien sabemos que estas dos variables están asociadas, ¿cómo podemos asegurar causalidad? Es decir, ¿cómo podemos afirmar que el descenso de la concentración de dióxido de nitrógeno se deba efectivamente a la disminución del movimiento vehicular? Entonces lo que quisimos hacer fue estimar el efecto causal de esta disminución del movimiento vehicular en lo que fue la reducción de concentración de dióxido de nitrógeno, pero para esto primero tratamos de evidenciar el impacto causal del evento ASPO en esa disminución del movimiento vehicular, que a priori claramente se ve que hay cierto impacto, pero estamos tratando de buscar significancia estadística, para después ver si también hay impacto causal en la disminución del movimiento vehicular sobre la reducción de concentración de dióxido de nitrógeno, tomando como que hay una variable latente ahí de reducción de las emisiones de contaminantes, ya que los vehículos son la fuente de esas emisiones. Entonces, para ambos casos aplicamos la función causal impact,
y utilizamos la variable control temperatura, está en naranja, para intentar predecir lo que sería el contrafactual, es decir, cómo habría evolucionado la métrica de respuesta. En este caso, comenzamos primero con conteo vehicular, en caso de no haber ocurrido el evento y guiándose por la otra variable de temperatura que entendemos que no se vio afectada por el evento del ASPO. También para ambos casos normalizamos las variables para poder hacer las comparativas, ya que las escalas eran muy distintas. Entonces, veamos qué sucede entre lo predicho, el contrafáctico y lo que verdaderamente pasó en la serie de conteo vehicular. El primer panel muestra los datos y una predicción contrafactual para el periodo posterior al evento ASPO, vamos a llamarle evento ASPO. El segundo panel muestra la diferencia entre los datos observados y las predicciones contrafácticas. Este es el efecto causal puntual, según lo estimado por el modelo. Y el tercer panel suma las contribuciones puntuales del segundo panel, lo que da como resultado un gráfico del efecto acumulativo a raíz del evento. Lo que obtuvimos en términos absolutos fue que durante el periodo posterior a la declaración de cuarentena, el conteo vehicular tuvo un valor medio de aproximadamente menos 0,82, y por el contrario, en ausencia de cuarentena habríamos esperado una respuesta promedio de 0,59, en un intervalo del 95% de confianza de entre 0,4 a 0,79. O sea que el valor obtenido no cae en el intervalo y de hecho se esperaban valores positivos y se obtuvo valor negativo. También durante el periodo posterior el conteo vehicular tuvo un valor global de menos 234,17 y el valor esperado fuera de que no hubiese ocurrido el evento era una suma de 170,02 en un intervalo que va del 114,1 al 227,6, también del 95% de confianza. Es decir que el valor global tampoco cae en el intervalo positivo esperado, sino que es un valor mucho menor. Entonces lo que vemos en términos relativos es que la variable conteo vehicular mostró una disminución del menos 237,73%, en un intervalo del 95% que va de menos 271,6 a menos 204,84. Y esta disminución, bueno, cae en el intervalo de confianza, lo cual quiere decir que el efecto negativo observado a partir del evento, que ya veíamos que era bastante drástico, es estadísticamente significativo. La probabilidad de obtener este efecto por casualidad es muy pequeña, es casi cero, y tenemos una probabilidad de impacto causal del 100%, lo cual, bueno, parecía bastante esperable. Pasando ahora a lo que es la evaluación del impacto causal generado en los niveles medios de dióxido de nitrógeno diarios, es decir, ahora nuestra variable I va a ser la media de dióxido de nitrógeno, y vamos a tomar la misma variable control que es temperatura, que recordemos se asume que no tuvo efecto por el aislamiento y a su vez está muy relacionada con la serie de dióxido de nitrógeno. Si vemos, al comienzo veíamos que en la literatura científica en invierno la concentración de los niveles suele ser mayor que en verano, y podemos visualizar esa relación en las series, donde vemos que a mayor temperatura hay menores concentraciones de dióxido de nitrógeno y a menores temperaturas suelen darse los picos más altos de concentración de dióxido de nitrógeno. Lo que estamos viendo es que justo cuando fue el día del evento, el 20 de marzo, de la declaración de ASPO, justo en ese momento estábamos atravesando un periodo de descenso de temperatura, estábamos ingresando al otoño, con lo cual se esperarían, teniendo en cuenta la literatura científica y lo que pasó también previamente en años anteriores, es que los niveles diarios de dióxido de nitrógeno fueran en ascenso, no que se mantengan tan estables o tan bajitos como estamos viendo en esta partecita. Si vemos este mismo momento antes, vemos que ya habían picos bastante más marcados en lo que respecta a los niveles medios de dióxido de nitrógeno. Entonces vamos a ver qué fue lo que nos dio el impacto
causal, lo que obtuvimos a nivel absoluto durante el periodo posterior a lo que fue el evento, es que la variable de dióxido de nitrógeno tuvo un valor medio aproximado de menos 0.04, y en ausencia del evento habríamos esperado una respuesta promedio de 0,07, en un intervalo que va entre menos 0,3 a 0,58, siempre el 95% de confianza. Pero lo que vemos es que esta vez el valor obtenido, si bien no coincide con el valor promedio esperado, sí cae dentro del intervalo. Por otro lado, en lo que respecta al valor global de dióxido de nitrógeno, fue de menos 9,58, y en caso de no haber tenido lugar las restricciones, habríamos esperado una suma de 17,08, en un intervalo que va de menos 76,74 a 145,94. Con lo cual, otra vez el valor de I cae en el intervalo. Solamente en términos relativos, la variable respuesta mostró una disminución de menos 156,1%, y se incluye en el intervalo del 95%, lo cual significa que, aunque pueda parecer que el evento de la disminución del movimiento vehicular que se dio a partir de ASPO haya ejercido un efecto negativo sobre los niveles medios de dióxido de nitrógeno, al considerar todo el periodo en su conjunto, este efecto no es estadísticamente significativo. Nuestra serie, recordemos, va hasta noviembre de 2020. Pensamos que uno de los motivos por el que pudimos haber obtenido este resultado es que el periodo que estamos tomando es muy largo e incluye gran parte del tiempo en el que el efecto ya desapareció. Y además, obviamente, está interviniendo lo que es la temperatura que estaba disminuyendo, ¿no? También puede ser que justamente no haya suficientes variables de control. Y bueno, vemos que la probabilidad de obtener este efecto por azar en realidad es de 31,77%, casi 32%, lo cual significa que el efecto puede ser espurio y generalmente no sería considerado estadísticamente significativo el impacto causal de la disminución del conteo vehicular en los niveles de dióxido de nitrógeno. Sin embargo, retomando la comparativa que habíamos hecho del primer lapso de tiempo luego de acontecido el evento del 20 de marzo entre 2020 y 2019, comparando ambos años, las diferencias de frecuencias que eran más notorias y marcadas hasta alrededor del mes de junio, con lo cual probamos aplicar el impacto causal nuevamente, pero estableciendo un periodo más corto, ¿no? En este caso, un periodo que va aproximadamente hasta acá. Tomamos el 7 de junio. Entonces, lo que obtuvimos esta vez en términos absolutos es que durante este nuevo periodo posterior al evento tuvimos un valor medio de aproximadamente menos 0,35. Por el contrario, en ausencia de ASPO habríamos esperado una respuesta promedio de 0,02, siendo el intervalo del 95% que va de menos 0,3 a 0,41, y este valor en este caso cae cerca, pero fuera del intervalo. También el valor global fue de menos 28,34 y el intervalo estaba en menos 24,21 a 32,53. Nuevamente cae fuera del intervalo. Y en términos relativos, la variable de dióxido de nitrógeno mostró una disminución de menos 1.693,14%, que está incluido dentro del intervalo de menos 3.422 a menos 232,12%. Esto significa entonces que el efecto negativo observado luego del evento, en un periodo más acotado al del principio, sí dio estadísticamente significativo. La probabilidad de obtener este efecto por casualidad es muy pequeña, es de 0,01, y nos dio esta vez una probabilidad de impacto causal bastante mayor, casi del 99%. Para finalizar con nuestro análisis, con nuestro trabajo, realizamos un estudio de forecasting sobre las series de dióxido de nitrógeno y de circulación vehicular con dos objetivos principales. El primero tenía que ver con el objetivo de descomponer la serie
para encontrar patrones y poder así confirmar lo que habíamos estado observando a lo largo de todo el trabajo y en el análisis exploratorio. Y el segundo objetivo era, por supuesto, realizar predicciones, pero en este caso lo que nos interesaba era poder predecir lo que hubiera pasado si estas restricciones a la circulación no se hubieran dado. Para eso utilizamos el algoritmo de Profit, ya que se basa principalmente en la descomposición de la serie, que era un punto que a nosotros nos interesaba. Así tomamos cada una de las series, en primer lugar la de circulación vehicular, la descompusimos y encontramos ciertas conclusiones. La primera tiene que ver con la tendencia ascendente de los valores a lo largo del tiempo, que era algo que habíamos podido observar previamente cuando habíamos realizado el Moving Average. Después también pudimos observar, que se ve en el segundo gráfico, cómo existía un patrón de comportamiento de la circulación vehicular según los diferentes días de la semana. Entonces podemos ver que los fines de semana hay menor circulación. Lo que nos llamó la atención es que dentro de los días de la semana también existe una diferencia entre los primeros días de la semana, lunes o martes, donde se ve menos circulación de autos, a diferencia de jueves o viernes, donde se ve una mayor circulación. Y por último, se ve, gracias a que teníamos información horaria, también pudimos ver cómo es el comportamiento de la circulación vehicular a lo largo del día. Y encontramos que en el momento hay menor circulación nocturna y mayor circulación diurna, especialmente en los horarios que son laborales. A continuación, sobre esta misma serie, realizamos una predicción de los datos de lo que hubiera pasado en caso de que no se aplicaran las restricciones, y vimos que el comportamiento o que la predicción que arrojaba el algoritmo estaba en línea con las predicciones que había arrojado el método contrafáctico de causalidad. Esto lo graficamos también en este gráfico que se ve en la presente slide. Pudimos graficar la línea negra, que son los datos reales, lo que realmente ocurrieron, y la línea azul son los datos predichos por el modelo. Y podemos ver cómo los datos realmente, la circulación vehicular realmente cayó muy por debajo de lo que predecía el algoritmo. Por último, tomamos la serie de dióxido de nitrógeno, también la descompusimos y encontramos también ciertos patrones. El primero tiene que ver con la tendencia que está relacionada con la diferencia entre los meses de invierno y los meses de verano. Como habíamos visto, en los meses de invierno se encuentra una mayor concentración de dióxido de nitrógeno, y esto lo capta muy bien el algoritmo y lo muestra en este gráfico. Si la serie hubiera sido de mayor tiempo, entonces podría haber captado otras cosas esta tendencia. Pero en este caso, como era breve, únicamente captó la diferencia entre el invierno y el verano. Después, otra tendencia que captó es también la semanal, al igual que cuando se realizó el análisis del conteo vehicular, y se observaron, se llegaron a conclusiones muy parecidas, que esto realmente fue un hallazgo muy interesante, porque así como el primer gráfico nos muestra esta relación que existe entre la temperatura y la concentración de dióxido de nitrógeno, en el segundo gráfico se ve la relación que existe entre la circulación vehicular, que decíamos que es muy baja en los fines de semana y es mayor en los días jueves, viernes, más cercanos al fin de semana. Acá vemos cómo el dióxido de nitrógeno también tiene ese mismo comportamiento. Y por último, se puede ver cómo la serie, existe una cierta tendencia de la serie dentro de un año. Cómo se comporta la serie según la estación del año que es. Y entonces se ven
se ven los picos en los meses de invierno. Por último, realizamos también el análisis predictivo de la serie, habiendo estudiado esto, y pudimos ver que el algoritmo no fue capaz de captar la vuelta al ascenso en los valores de la serie llegando a los meses de invierno. Consideramos, como decíamos antes, que esto tiene que ver con que se tomó una serie de acotado periodo de tiempo. Si hubiéramos tomado más años para analizar, el algoritmo podía captar esa tendencia y poder predecir acorde. Pero en este caso empieza a tomar valores más bajos y podemos ver como cercano al mes de julio sigue tomando valores que están en descenso. Sin embargo, lo que nos interesaba era ver también cómo iba a predecir el algoritmo justo los días posteriores al hecho restrictivo. Y fue que en ese caso, cuando aplicamos el algoritmo, pudimos observar, como se ve acá donde tenemos señalado, que las predicciones, que son la línea azul, se encuentran incluso por encima de las medidas efectivamente tomadas en esos días. Por último, nos gustaría mencionar algunas conclusiones y comentarios finales a partir del estudio que desarrollamos. Y queríamos mencionar que entre las dos series de tiempo en las cuales hicimos foco en el trabajo, que son circulación vehicular y concentración ambiental de dióxido de nitrógeno, son variables que se encuentran correlacionadas estrechamente de forma positiva. Y además encontramos una vinculación causal entre ambas, puntualmente que circulación vehicular causa lo que es mayor o menor concentración de dióxido de nitrógeno. Y esto lo encontramos en el periodo de los mínimos de circulación, que va a partir del 20 de marzo de 2020, cuando se decreta la cuarentena por COVID-19, hasta aproximadamente los primeros días de junio del 2020. Luego de este periodo comienza a decrecer ese impacto. Por otro lado, cuando agregamos la variable temperatura, que fue nuestra variable de control para medir justamente impacto causal, encontramos correlaciones inversas entre lo que es la concentración de dióxido de nitrógeno y la temperatura, o sea que a menores temperaturas se esperan mayores niveles de dióxido de nitrógeno y a mayores temperaturas menores niveles. Y por otro lado, encontramos también, justamente gracias a esta información, diferencias interanuales para los mismos periodos estacionarios. También medimos de marzo a primeros días de junio para 2020 versus 2019, el año anterior, que justamente fue sin el evento. Entonces, sin el evento, lo que se esperaba era que, como estaba bajando la temperatura, aumenten los niveles de dióxido de nitrógeno, que es lo que efectivamente pasaba en 2019, y no se dio tanto, o al menos se aplazó en el tiempo, en el 2020, ya que, bueno, en el 2020 fue donde aconteció el evento. Por otro lado, las limitaciones y líneas futuras de investigación a partir de estas conclusiones tienen que ver con que el evento causal, digamos, donde medimos el impacto causal, justo se dio en un periodo donde estaba disminuyendo la temperatura, nuestra variable control, y justamente lo que se esperaba era que, como disminuía la temperatura en otras condiciones, se hubiese esperado que aumente lo que es el dióxido de nitrógeno, pero a su vez, como había disminuido, digamos, el movimiento vehicular, también se esperaba que disminuya a su vez el dióxido de nitrógeno. Entonces nos pareció que quizás estaban ocurriendo ciertas tensiones entre las tres variables que estábamos pudiendo observar. Obviamente las que están fuera de nuestro control no sabemos qué estaría pasando. Pero la pregunta que nos surge es qué hubiese pasado si el evento, por ejemplo, ocurría en verano con altas temperaturas, donde si el evento ocurría en ese momento iba a haber menos movimiento, porque
supimos que había impacto causal de ASPO en relación a la circulación vehicular, pero hubiese habido mayor temperatura. Lo que se esperaría en ese caso es que justamente los niveles de dióxido de nitrógeno sean aún quizás menores, o que esos niveles menores prosigan en el tiempo más allá de unos cortos meses. Pero bueno, es una hipótesis de trabajo. Y por último, agregar más cantidad de covariables para tener mayor control al medir el impacto causal. Siempre se recomienda tener la mayor cantidad de variables controladas posible para que las conclusiones que tengamos a partir del trabajo tengan validez. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.